Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por conectarse con la JEP al día. La misión de verificación de la ONU en Colombia tiene una nueva tarea frente al acuerdo de paz: verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz a los comparecientes que entreguen verdad plena, exhaustiva y detallada y asuman responsabilidad por sus crímenes. La resolución se adoptó de manera unánime en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Les contamos cuáles son los detalles más importantes de esta inédita decisión. La JEP recibió con beneplácito la decisión que adoptó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de encomendar a la misión de verificación de la ONU la labor de apoyar el monitoreo del cumplimiento de las sanciones propias que imponga la jurisdicción en Colombia. Significa que para la Organización de las Naciones Unidas el acuerdo de paz en Colombia es un instrumento valioso e importante, y al establecer esta garantía de efectividad de las sanciones está señalando igualmente la necesidad de que el acuerdo de paz se implemente en su integridad. La resolución aprobada este 11 de mayo señala que la misión de la ONU contribuirá a verificar que los comparecientes cumplan con las sanciones y que el Estado garantice las condiciones necesarias para materializarlas, una labor que liderará el órgano internacional con un enfoque estratégico e inclusivo. El espaldarazo que dio el Consejo de Seguridad de la ONU y la sociedad internacional a la JEP reafirman su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado a través de las instituciones que surgieron fruto del acuerdo final de paz y que fueron llamadas a impartir justicia restaurativa que ayude a cicatrizar las heridas que dejó la guerra. La justicia restaurativa se convierte en un capítulo muy importante, no solamente de la justicia colombiana, sino también de la justicia que avala el sistema de Naciones Unidas. Esto tiene trascendencia internacional. La participación de la ONU en el monitoreo de estas sanciones se traduce en un sólido respaldo internacional a la justicia restaurativa que imparte la JEP, dado que las llamadas sanciones propias no implican penas carcelarias, sino la restricción de derechos y libertades, enfocados en restaurar el daño ocasionado a las víctimas y a la sociedad. Si bien es cierto que las sanciones propias comprenderán restricciones efectivas a las libertades y derechos de los comparecientes de las FARC, la fuerza pública y terceros civiles que asuman responsabilidad y aporten verdad plena, exhaustiva y detallada, quienes no lo hagan se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel. En el siguiente informe les contamos cuáles son esas 3 sanciones que impone la JEP. La sección de reconocimiento de la JEP impondrá sanciones propias a los máximos responsables y a los partícipes determinantes de los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto armado, siempre y cuando aporten verdad plena y asuman responsabilidad. Estas sanciones mezclan 2 paradigmas de justicia: la justicia retributiva, ya que implica restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años o entre 2 y 5 años para quienes tuvieron una participación no determinante en los crímenes. Pero también incluye la justicia restaurativa, que se caracteriza por permitir a los interesados discutir la solución a los conflictos que enfrentan y llegar a acuerdos para la superación del daño mediante mecanismos que aseguren el diálogo entre ellos. Es una justicia restaurativa que permite la resocialización de quienes perpetran estos crímenes, pero al mismo tiempo busca efectivamente unir a Colombia, dado que son las víctimas las que participan en el diseño mismo de estas sanciones y son ellas las beneficiarias. El Tribunal de Paz de la JEP podrá imponer sanciones propias tanto a los comparecientes de las FARC como a los de la fuerza pública, a los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública y a los terceros civiles. Este tipo de sanción puede incluir la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador o reparador, conocidos como TOAR, y que contemplan acciones como la sustitución de cultivos ilícitos, actividades de desminado humanitario, reparación de infraestructura y protección del medio ambiente, aunque la JEP puede contemplar muchísimas más opciones de TOAR. Son sanciones que se explican a partir de un nuevo paradigma, la justicia restaurativa, que significa restricción de la libertad
pero no significan privación de la libertad en una cárcel, significan sí restricción de la libertad, que es un elemento retributivo, pero acompañado de reparación, de actividades que deben cumplirse en beneficio de las propias víctimas. Con las sanciones propias se busca que los condenados ayuden a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia, restablezcan los derechos de las comunidades afectadas y contribuyan a eliminar las desigualdades entre el campo y la ciudad. Vale la pena recordar que los comparecientes que contribuyan con verdad plena y no asuman responsabilidad tendrán sanciones alternativas y ordinarias que van de 5 a 20 años de cárcel. Y nuestro dato de cierre esta semana es una invitación para que se conecten el 21 de mayo con el lanzamiento del protocolo de relacionamiento de la JEP con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Esto es todo por esta edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y recuerden, la JEP no se detiene.